Bueno, y seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, versión YouTube, y yo quería que escuchen, que conozcan a José Antonio Llorente, que, bueno, hicimos una larga y profunda entrevista, un profundo diálogo con él hace unos días aquí en Buenos Aires. José Antonio Llorente, podríamos describirlo así, es el consultor número 1 de comunicación de España. Su consultora Llorente y Cuenca está en toda América, o casi toda América Latina. Aquí en Argentina es una de las más importantes del mercado. Y una de las preguntas que era de rigor prácticamente a un consultor que es considerado uno de los líderes en materia de comunicación, que están asesorando a muchas de las grandes empresas, incluso muchas de esas empresas que están trabajando en Argentina, es bueno, sobre cómo está la comunicación de las empresas en un mundo en donde el gobierno trata de culparlas de todos los males, de todas sus incapacidades, y las empresas, que lo lógico sería, y esto sucede en muchos países, no solamente en España, en Brasil, en prácticamente todos los países de Europa, en Estados Unidos, las empresas, no digo individualmente, pero se reúnen, salen con una política de comunicación y le explican a la sociedad, no, miren, esto no es así. Bueno, acá en Argentina no lo hacen, y una de las preguntas centrales que le hicimos a José Antonio Llorente es ¿qué deberían hacer? No te pierdas esta entrevista. José Antonio, acá cumpliste en Buenos Aires, cumpliste 15 años desde que creaste tu consultora. Y hasta yo me acuerdo de cuando se instalaron en Argentina, venían detrás de IBM, que en ese momento estaba sufriendo la famosa crisis de imagen por los sobornos, por el Banco Nación, bueno, y otros organismos del Estado más. Y ustedes ayudaron a IBM a, por lo menos, a recuperar algo de su imagen en la crisis. Y ahí se instalaron en Argentina. Eso hace exactamente 15 años. Si hoy te dijeran que, bueno, empezar en América Latina, tenés que empezar en América Latina, y te preguntaran qué mercado elegirías, ¿volverías a elegir Argentina? Bueno, voy a responder a la pregunta. Yo creo que hoy si tuviera que empezar un negocio en América Latina, pues en función de cuál fuera, pues creo que hay mercados más grandes que Argentina, claro, como Brasil o México, o mercados que tienen una estabilidad económica, un potencial de crecimiento muy interesante como Perú o Colombia, o algunos emergentes nuevos, un vecino de Argentina como Paraguay, ¿no? Entonces no rehuyo la pregunta, pero realmente cuando nosotros vinimos aquí tampoco elegimos, surgió un problema, una compañía tuvo una vicisitud, nos pidió ayuda y nos vinimos. Aterrizamos en Argentina, pero podíamos haber aterrizado en Brasil o en Colombia o en Perú o en México, ¿no? Porque a veces los negocios tienen un eje que es estratégico, definido, una oportunidad, y de digamos. repente hay oportunidades, y yo creo que los emprendedores pues tenemos también que tener una estrategia, una hoja de ruta, y luego saber cuándo hay que saltársela, ¿no? Nosotros en aquel momento pues nos la saltamos, claro, y nos ha ido muy bien, por cierto. ¿Cómo comparás la Argentina en que se instaló Llorente y Cuenca hace 15 años con la Argentina de hoy, y comparada con muchos de esos mercados que mencionaste, ¿no? Bueno, yo creo que Argentina y el mundo ha cambiado mucho. Claro, para hablar en concreto de Argentina, bueno, nosotros en 15 años hemos vivido lo que han vivido los argentinos en estos años. A los saltos. Hemos tenido épocas extraordinarias, hemos tenido épocas horribles, hemos tenido épocas buenas, hemos vivido lo mismo que los argentinos, porque al fin y al cabo nuestra operación de aquí pues, es una operación argentina. Pero el mundo en todas partes ha cambiado mucho, y creo que para bien. En el sustrato de fondo, en la base, claro, yo creo que los ciudadanos son hoy mucho más importantes de lo que eran antes, ¿no?
Vos empezaste, para recordar un poco, con tu consultora en España hace unos 20 años. Casi 20. Cumpliremos 20 en el 15, el próximo año, o sea, ahora 19. Y en esos 20 años la comunicación corporativa sufrió ese cambio tremendo. El ciudadano es más importante de lo que era antes. Antes los problemas se resolvían entre cuatro. Los poderes se reunían y arbitraban y decidían. Y hoy en día los poderes públicos, sean poderes empresariales, sean sindicales, sean gobiernos, sean instituciones del tipo que sea, creo que tienen muy claro que necesitan un cierto apoyo social y un consenso positivo para las iniciativas que ellos quieren desarrollar. Y en el discurso de los empresarios y de los políticos está muy presente eso. La política es el arte de, bueno, hacer lo que hay que hacer, pero siempre y cuando les guste a los ciudadanos, ¿no? Es más difícil conseguir el consenso social para que las empresas puedan operar ahora que antes. Mucho más, sí. Bueno, es más complicado, es más complejo y requiere más registros. McLuhan definió un mundo que ha sido pasado, ¿no? O sea, la aldea global, los ciudadanos van al centro de la aldea, a la plaza, y toman del caldero lo que les dan los medios y entonces se informan de lo que pasa. Eso ya no es más. Eso ya no es más así. Creo que es bueno, que los medios siguen siendo un mecanismo muy importante para influir en la opinión pública, pero no son el único. Las instituciones, las empresas tienen sus mecanismos para llegar directamente a la gente, y la gente, las personas, los ciudadanos tienen capacidad para expresar sus puntos de vista sin tener que depender de organismos o de intermediarios, sino que ese flujo de información, de opiniones, de participar en el debate, se produce hoy a una velocidad vertiginosa y con una intensidad enorme sobre cualquier tema o circunstancia, ¿no? Creo que eso es bueno, nuestra sociedad es mejor. ¿Las redes sociales son también una amenaza para las empresas? Bueno, no es una amenaza, o sea, la libertad no es una amenaza, ¿no? Para algunos políticos de hace muchos años hay alguna anécdota, ¿libertad para qué?, ¿no? La libertad no es una amenaza, la libertad es una capacidad que tenemos, es un bien extraordinario, y hay que utilizarla bien, ¿no? Pero yo no creo que las redes sociales sean una amenaza. Las redes sociales son un actor, hay que contar con ellas, y además el que se queda fuera de eso se queda fuera del mundo, porque antes decíamos la realidad y la realidad publicada, ¿no? Lo que no se publica no existe. Hoy en día hemos extendido un poco el dicho a lo que no se conoce no existe, y para que una cosa sea conocida no hace falta que salga en Clarín o en La Nación o en la televisión o en la CNN. Basta con que un señor en su cuenta de Twitter, en su página de Facebook o diga algo que interese y que sea distribuido por otros a los que les ha interesado, etcétera. Pero los medios le siguen dando entidad a lo que pasa en las redes sociales. Por lo menos en Argentina sí vemos mucho que la televisión empieza a citar a las redes sociales, y las redes sociales se alimentan de la televisión. Bueno, claro, lógico. Bueno, es el flujo normal de información. Y además yo no quisiera que se interpretara mal lo que digo. Yo no creo que los medios buenos estén amenazados. Yo creo que incluso espero y deseo, y creo que va a ser así, que vamos a ver un resurgir de los medios profesionales, porque en el mundo de hoy hay tanto ruido también, o sea, hay tanta información, que creo que dentro de poco vamos a volver a necesitar que haya profesionales cuyo trabajo consiste en desgranar qué es lo que está pasando y darnos a los ciudadanos una visión un poco más elaborada de las cosas, ¿no? Creo que también hay espacio para eso, sin que eso perjudique el que las personas tengan sus círculos de confianza en los que compartan sus puntos de vista o sus anhelos o sus preocupaciones o sus críticas, ¿no? Y en ese entorno, todo el negocio, todo el mercado de la comunicación corporativa, algunos le dicen relaciones públicas, comunicación institucional, que es el negocio en el que estás vos y que
era considerado, hace algunos años las agencias de publicidad lo llamaban below the line, ¿no? Porque estaba, era algo chiquitito. ¿Cobra más importancia o hay de repente nuevos actores que vienen a sacarle ese negocio y que entienden, no sé, de las redes sociales? Bueno, yo creo que esa actividad cobra más importancia. Y los comunicadores creo que estamos muy bien preparados para actuar con ese reto por delante, ¿no? Pero creo que esto tampoco es un territorio que tenga exclusividad. O sea, todo el que sepa hacer eso y lo sepa hacer bien, pues lo puede hacer, claro. Y además tendrá, no se necesita éxito, un título. Venga de donde venga, ¿no? Bueno, y eso está pasando, se está produciendo hoy en día. Creo que también, esto que decía yo de los ciudadanos, tiene consecuencias en el mundo de los negocios muy grandes que vemos ya. Hace 15 años cuando llegamos aquí, o hace 18, 19 cuando empezamos la compañía, los negocios, los paradigmas de los negocios eran los productos, los servicios, el precio. Teniendo un buen producto a un buen precio uno tenía éxito. Hoy en día hace falta más cosas para tener éxito. Hace falta tener una buena reputación en el mercado, hace falta tener el aprecio de los consumidores, y se ha creado un nuevo espacio de competencia que es este de la reputación, el aprecio, la confianza, llamémoslo como quieras. Porque hay cuestiones en donde la tecnología es difícil de... No sé, tomemos los teléfonos inteligentes. ¿Cuál es el mejor teléfono del mercado desde el punto de vista técnico? ¿Verdaderamente los consumidores estamos eligiendo un teléfono u otro en función de los megapíxeles de la cámara? ¿O elegimos por marca? La velocidad del microprocesador, o elegimos porque nos gusta la marca, nos gusta la compañía, nos gusta lo que representa ir con un terminal o un aparato de ese tipo. Creo que eso gana mucho espacio. Sucede a la hora de dónde trabajo, ¿no? Cuáles son las compañías en las que uno trabajaría. Y claro que es muy importante el salario y es muy importante la carrera profesional, pero la gente quiere trabajar en compañías que compartan los valores de las personas, y esas compañías son más apreciadas y consiguen más de sus empleados y del colectivo de trabajadores y colaboradores que en las que no lo tienen. Bueno, y eso lo trasladas a muchos escenarios y al final lo que estamos viendo es, antes las compañías tenían una cuenta de resultados que era la del negocio, y hoy en día hay otras que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con el respeto por los valores que tiene la sociedad, que tienen que ver con todo esto, que afecta mucho al negocio. Las compañías que hoy en día son más exitosas desde el punto de vista del negocio, son también muy exitosas en todo esto. Y las grandes amenazas que tienen, además, podemos hablar de Apple, no están tanto en la tecnología, en los productos, como, pues no sé, la sociedad se plantea, ¿y dónde fabrican el producto? Y pagan impuestos como pagamos los ciudadanos. Y defraudar algunas de esas cuestiones puede perjudicar más el negocio que subir $5 el precio del producto. Los empresarios en Argentina, por ejemplo, a mí me sorprende que a lo largo de todos estos 10 años de gobierno kirchnerista se han mantenido en silencio, ¿no? La Argentina fue convirtiéndose de una economía de mercado en una cosa media rara que no se sabe muy bien a dónde va, y que ahora quedó en evidencia que conduce invariablemente hacia una crisis. Yo entiendo que los empresarios individualmente tienen miedo de hablar con un gobierno que puede ser vengativo, pero ni siquiera las agremiaciones empresarias se han planteado a lo largo de todos estos años, opinar sobre cuál es el mejor rumbo para el país. Y lo que me llama la atención es que así asumen
digamos, el relato del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la inflación es imparable, pero permanentemente el gobierno acusa, y no solamente lo hace de manera burda, de acusar a las empresas de ser las culpables de la inflación, sino que incluso tiene mecanismos muy sutiles para generar una opinión pública que, según las encuestas hoy, está dividida. Hay una 50% de la población que realmente cree que los culpables de la inflación son las empresas, porque cuando la única forma que tiene el gobierno de combatir esa inflación es, por ejemplo, obligando a las empresas a hacer acuerdos de precio, congelamientos de precios, como si las empresas fueran las que voluntariamente van y suben los precios. Y las empresas no dicen nada. No dicen, no, miren, en realidad nosotros no nos queda otro remedio que subir los precios porque nos suben los salarios. Como nos suben los salarios, nos suben todos los costos. Si no subimos los precios, cerramos, lo podremos hacer un mes, 2 meses, 3 meses, después cerramos. Y eso no se lo explican a la gente y esto lo demuestran las encuestas, ¿no? ¿Qué les recomendarías vos a los empresarios argentinos? Bueno, o sea, yo veo el asunto desde 2 perspectivas distintas, ¿no? Desde la perspectiva de comunicación, ciertamente, cuando uno quiere influir en el debate o la opinión pública o la idea asumida por la mayor parte de la población te afecta, lo que tienes que hacer es exponer tus puntos de vista. No se puede convencer o no se puede, trasladando a un escenario un poco más visual, ganar una batalla de comunicación con el silencio o sin decir nada, ¿no? Entonces, si uno tiene algo que decir, tiene que decirlo. Si quiere convencer, tiene que hacer algo para convencer. Y eso yo creo que es así, no tiene mucha más vuelta de hoja. ¿Cometen un error los empresarios en ser tan...? Si les afecta la situación y les preocupa, sí, claro. Claro que no están utilizando todos los mecanismos a su alcance. Ahora, no es una situación tan extraña, no es solo de Argentina, es de más sitios. Yo creo que se está produciendo algo que creo que nos tiene que preocupar, ¿no? Que es un desencuentro entre la sociedad y la política, y los que no son políticos, pues no nos queremos dedicar ni inmiscuir en la política, no queremos formar parte del debate político. Y al final pues nos encontramos con que la sociedad o los gobiernos avanzan en una dirección que no es la que nos gusta. Pero claro, inevitablemente hay que participar, o sea, tenemos una responsabilidad como ciudadanos y tenemos que participar, ¿no? ¿Cómo es en España? Porque en Argentina el único grupo empresario que empezó tímidamente a participar en política es el sector agrario, que tiene algunos representantes en diputados y senadores, solo algunos, y son los únicos, de hecho. En España los empresarios toman más partido, porque en España también hay una crisis y me imagino que los empresarios tendrán algo para decir. Toman más partido, sí, yo creo que sí, que toman más partido, aunque con unos ciertos límites, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que en el mundo de los negocios necesitan relaciones fluidas con los poderes públicos en el medio y largo plazo. Entonces, yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es defender sus intereses con este gobierno, con el siguiente, con el próximo. Creo que la expresión hacer política no es la adecuada, es decir, las empresas no tienen que hacer política. Pero son... ¿No tienen que hacer política? No, pero son un ciudadano más que tiene intereses y hay decisiones del Ejecutivo o del Legislativo que les afectan y creo que las empresas, como los grupos de opinión, de ciudadanos, de sindicatos o de ONGs, tienen que trasladarle a los políticos y a los gestores de las administraciones qué pasa en tu sector, qué pasa en tu negocio y cuáles son las consecuencias de determinadas situaciones. Los políticos y los gobernantes no lo saben todo de todo y creo que esa contribución y ese escuchar a todos hace que tomar decisiones mejores, ¿no? Pero yo no creo que la misión de las empresas sea hacer política, pero sí es trasladar a los políticos los puntos de vista del sector, de la empresa, del negocio que sea, ¿no? En España hay
diputados, senadores, que de alguna manera están vinculados al mundo empresario, o también los empresarios miran la política totalmente de afuera? Bueno, es difícil, son mundos separados, vamos a hablar en términos generales, ¿no? Yo creo que, pero que están en permanente contacto, ¿no? O sea, ahora el gobierno español está revisando cómo funciona el sistema eléctrico en España. Es una cuestión que afecta a las compañías, que afecta a los ciudadanos, que afecta a la economía del país. Incluso desde el punto de vista de las empresas eléctricas, no todas tienen la misma visión, porque hay empresas que su mix de generación de energía pues tiene mucho más energía nuclear, hay otras que tienen más energía eólica. Ahora, los gobernantes, para tomar decisiones, creo que necesitan el punto de vista de todos. Yo a eso no lo llamo a hacer política, a eso lo llamo tener una relación fluida entre los distintos sectores de la sociedad, que incluye el gobierno, que incluye las empresas, que incluye los ciudadanos, y de ese debate es sano y permite que los políticos tomen las mejores decisiones posibles, o que tomen las decisiones con la mayor información posible. Y lógicamente, pues subir la luz, el precio de la luz, no gusta a los consumidores y gusta a las empresas. Y el gobierno tiene que decidir qué sistema se utiliza, ¿no? Claro. Y uno de las herramientas que usa el gobierno argentino, hasta ahora con éxito, ya no tanto, es el famoso relato, que nosotros llamamos el relato, que es una forma de mejorar la realidad o directamente, algunos dicen, en muchos casos, mentirla, ¿no? Ese relato tiene capítulos burdos y muy verificables por la gente, como cuánto es el nivel de inflación. Le dicen a la gente, no, mira, la inflación fue del 10,9, que es la inflación oficial del INDEC, que publicó para 2013, y la gente se mata de risa porque sabe que la inflación es mucho más alta. Pero cuando le hablan del exterior, a la gente que no viaja o que no lee y que no está muy informada, que es la mayoría de la población, le dicen, por ejemplo, que, bueno, fíjate la crisis que hay en España, donde los españoles están, pero terribles. Y yo estuve hace un par de años en España, en medio de la crisis, y me dije, ojalá estuviéramos con la crisis que tiene España, porque uno no veía pobres en la calle, sí se notaba que había mayor desempleo, menos negocios. ¿Está saliendo España de la crisis después de todos estos años? Estamos saliendo de la crisis poco a poco. Digamos que estamos al fondo de una pendiente y con digamos, la perspectiva de ir hacia arriba, pero creo que nos va a costar y nos va a llevar tiempo. Pero es verdad que, claro, la realidad y la percepción pueden ser cuestiones diferentes, ¿no? Y la percepción no se construye con la realidad solo, se construye también con lo que tú dices. Y claro, si en un debate de comunicación el que cuenta primero tiene ventaja, y si solo cuenta uno, las ventajas son grandes. Es como si en un partido de fútbol a la cancha solo sale un equipo, pues el resultado del partido va a ser abultado, ¿no? ¿Vos le recomendarías a los empresarios argentinos no digo que traten de tener su relato, sino que traten de, digamos, plantearle a la sociedad la visión diferente que tienen ellos, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda. Hoy en día es que volvemos al asunto, la realidad es muy importante, pero nuestro mundo es un mundo en el que las percepciones son la realidad, ¿no? Y si los argentinos se ponen de acuerdo en que Argentina es el mejor país del mundo para vivir, pues para ellos va a ser el mejor país del mundo para vivir, ¿no? Y si se ponen de acuerdo en lo contrario, también, ¿no? Entonces, influir en ese debate o aportar datos, información, hechos o puntos de vista, creo que es fundamental. Si solo lo hace una parte, pues obviamente
pues esto será como quiera quien toma la iniciativa, ¿no? Incluso en el ejercicio del debate, ya insisto, ya lo dije antes, el que lo cuenta primero tiene ventaja. Es como en las peleas, ¿no? El que pega el primer puñetazo siempre tiene una Sí, ventaja, sí. ¿no? José Antonio Llorente, muchísimas gracias. No, un placer.